Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro culto vespertino el día de hoy y vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, Señor, porque nos permites estar aquí. Te pido, Padre, que este culto sea de bendición y de agrado a ti. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Grande amor sublime eterno, más profundo es que el mar y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta y así entrará, podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cruenta cruz murió, más bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado, perdón me da por fe. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido,
Buenas tardes, hermanos. Es el culto vespertino. Hoy celebramos el Día del Pastor. Recuérdenlo y no lo olviden. Es el primer domingo de cada septiembre y se celebra a nivel internacional. De hecho, la convención ha decretado este día como un día para celebrar a los pastores. Y hoy mismo a las 7 de la noche habrá un culto a través del Facebook. Nosotros les mandaremos la liga para que se conecten a nivel de organizado por pastores de la convención para hablar sobre el llamamiento al ministerio pastoral. Nuestros jóvenes deben escuchar eso, nuestras señoritas deben escuchar eso, nuestros adultos debemos escuchar eso. Probablemente el Señor tiene un llamado especial para alguien de nosotros o para muchos de nosotros y hay que estar atentos. Es ahorita a las 7, voy a tratar de terminar antes de las 7 para que terminando el culto con nosotros se conecten todos y conecten a sus hijos para escuchar este mensaje. El sermón va a estar dado por el hermano Rolando Guzmán, presidente de la convención, y vamos a participar algunos de la iglesia nuestra con los cantos especiales. Les invito a conectarse al terminar este culto. Hoy estamos viendo un tema que se encuentra ahí en la segunda carta a los Corintios acerca de la reprensión que Pablo hizo a estos hermanos y que al final le causó un gozo muy especial, un gozo multidireccional. Fíjese que la reprensión, que es una amonestación, que es un regaño, que es un llamado de atención, que es un extrañamiento, cosas así, no es motivo de gozo para nadie. Nadie se contenta porque lo hayan regañado. No conozco personas que se pongan felices porque los regañaron. Más bien sienten como una ofensa, como un malestar. Algunos se sienten humillados o avergonzados o cosas así. Y hermanos bien espirituales y pastores que yo he visto que son amonestados se molestan porque generalmente la reprensión causa molestia. O parece un ataque personal, o es injusto, o te puso en evidencia delante de todos, o quién sabe qué, pero el chiste es que nos molestamos cuando nos regañan. Eso es natural, es una reacción muy, muy humana de nuestras mentes, pues carnales todavía. Pero necesita ser demasiado espiritual para recibir un regaño y tomarlo bien y agradecerlo. Es difícil que lo hagamos. Sin embargo, aquí ocurre uno de los regaños más fuertes que aparecen en la Biblia contra los corintios, y los corintios finalmente respondieron bien, respondieron para arrepentimiento, y eso produjo gozo en Pablo, en Tito, que era el mensajero, y hasta en nosotros que lo supimos 2000 años después. Es importante entender pues que la reprensión es una herramienta que Dios usa y que la usa a través de su palabra y que la usa a través de sus mensajeros, porque Dios usa a los hombres para reprensión, para amonestación, y vale más que vayamos aprendiendo a recibir la reprensión bien. Claro, esta lección que nos da Pablo en la carta a los Corintios no solo hace ver la buena respuesta que la iglesia de Corintio tuvo, sino también el buen ministerio que Pablo ejerció con ellos, que lo validó como un buen amonestador, porque mucho depende de quién sea el que te llama la atención. Y también resalta ahí la calidad de los mensajeros que llevaron la carta de reprensión. La primera la llevó Timoteo y la segunda la llevó Tito. Quiero decir, Pablo mandó a sus mejores hombres. La primera vez fue Pablo mismo, la segunda vez envió a Timoteo y la tercera vez envió a Tito. Porque estos hermanos de Corinto, parecidos a nosotros, eran duros de cabeza, duros de amonestar, duros de corregir, eran como nosotros.
Y era necesario una amonestación en 3 niveles hasta que hubo una buena respuesta. Y conviene que leamos este pasaje y que aprendamos los consejos que Dios da a través de Pablo para que podamos ser buenos amonestadores, porque miren, así como hay mucha gente que se molesta, todos. Hay otros que hasta les gusta ser regañones, pero sin gracia y sin respaldo y sin usar la Biblia. Eso está grave, ¿no? No tuvieron la gracia, no tienen su respaldo moral y no tienen la Biblia como herramienta. Entonces se convierten en unos críticos implacables, destructivos y violentos. Entonces la amonestación es una función elevada en el ministerio, y muy especialmente en el ministerio pastoral. El pastor debe estar listo, entrenado, capacitado para amonestar, porque ¿a quién más le vamos a dar permiso de que nos amoneste? ¿Al gobierno de la República, a la sociedad, a la crítica periodística? ¿Quién nos va a reprender? El Señor nos amonesta y su palabra es amonestación continuamente. Pero ¿quién va a ser el mensajero que traiga esa amonestación? ¿Quién está autorizado para hacerlo? ¿Quién está equipado para hacerlo? Y vale mucho la pena que leamos este pasaje y aprendamos a amonestar. Miren, llevemos esto no solo a la iglesia de Pastor Oveja, llevemos esto a la familia. Padre a sus hijos, padre a la madre, madre al padre. Porque sin duda necesitamos reprensión muchas veces. ¿Cada cuándo necesitamos ser reprendidos? Quizá todos los días, ¿no? Entonces debemos aprender a hacerlo de tal manera que produzca verdadero efecto. La reprensión que Dios manda busca arrepentimiento, busca cambios de conducta, busca crecimiento en nosotros, busca gozo relacional entre todos, busca maduración espiritual. Eso es lo que busca la reprensión. No busca humillar, dañar, descartar, expulsar, divorciar, separar. No, eso lo busca el diablo. Nosotros buscamos que el Señor nos bendiga con crecimiento, con madurez y con gozo relacional. Así que en este pasaje que vamos a leer lo dejé para después para que lo veamos con todo ojo crítico a este testimonio que da Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 2 al 16, que dicen: admitid esto, admítanlo, a nadie hemos agraviado, o sea, Pablo y sus colaboradores, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y no lo digo para condenarlos, pues yo lo he dicho antes, que ustedes están en nuestro corazón. Para morir o para vivir, juntamente están con nosotros ustedes. Y mucha sinceridad y franqueza tengo en ustedes. Mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones que hemos sufrido por ustedes. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Por fuera, conflictos; por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto de ustedes, haciéndonos saber el gran afecto que ustedes tienen, el llanto que ustedes tuvieron y el cuidado que tenían de mí, de manera que me regocijé mucho más. Porque aunque les contristé con aquella carta, una carta muy severa que escribió Pablo, no me pesa. En aquel tiempo lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo les contristó, ahora me gozo porque hayan sido contristados, no por eso, sino porque fueron
contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida tuviesen. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, sino que la tristeza del mundo sí produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué cuidado produjo? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que padeció el agravio, sino para que todos se dieran cuenta del cuidado que tenemos de ustedes delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos en el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por ustedes. Pues si de algo me he gloriado antes con él respecto de vosotros o de ustedes, no he sido avergonzado, sino que en todo esto hemos hablado con verdad. Y también nuestro gloriar resultó verdad delante de Tito. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia que ustedes tuvieron y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Y me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Esa es la carta que escribió Pablo, la segunda carta que tenemos. Porque antes hubo una primera carta y hubo una carta perdida. La carta de mayor severidad se perdió. ¿Qué les habrá dicho Pablo? Que era muy duro, quién sabe. Pero fue algo duro que le causó a él mismo tristeza por haberle escrito tan duro. Se perdió. Algunos dicen que la primera carta fue antes que la primera de Corintios o despuesito de la primera de Corintios, pero fue una carta que Pablo envió para amonestarles. Como antecedentes les digo que la iglesia de Corinto fue plantada por Pablo. Él amaba mucho a esa iglesia en Corinto. Dedicó más tiempo en la siembra y plantación de esa iglesia que cualquier otra iglesia que él haya plantado. La visitó en más ocasiones, por lo menos 3, y escribió 3 cartas a esa iglesia. Cartas largas, fuertes, llenas de contenido. Seguramente fue una iglesia por la que estuvo orando todos los días de su ministerio, porque lo sentía en el corazón. El motivo por lo cual él dedicó mucho más tiempo, más cuidado, más cartas, más visitas, más oración, es porque en Corinto se presentaron más problemas de todo índole, problemas de todo índole desde un principio. Fue una iglesia grande, fuerte, animosa, casi pentecostal, así intensa, pero tuvo problemas muy fuertes. Y Pablo se enteró rápidamente de esos problemas, así que empezó un pastoreo a la distancia muy importante, porque esas cartas, al menos 2 de ellas se conservan, las tenemos en la Biblia y nos sirven a nosotros también. Porque lo mismo que hicieron los corintios, muchas veces nosotros lo hacemos y necesitamos esa reprensión de Dios. Les voy a enlistar unos 7 de los principales problemas que tenía la iglesia en Corinto. Y ustedes cuando oigan eso, dicen, eso nos ha pasado a nosotros, guarden un dedo, otro dedo, a ver cuántas juntamos de esos 7 problemas que tenían los corintios, ¿no? El primero sería que formaban grupos, pero grupos divisorios. Grupos que se juntaban y no se querían juntar con los otros. Eso les formó. Uno eran de Apolos, otros de Pedro, otros de Pablo y otros de Cristo. Pero no se querían juntar con los demás. Eran grupos de división. No grupos de trabajo como aquí, misiones, evangelismo, comunión, oración, educación cristiana. No, aquí todos podemos compartir, pero allá se juntaban y no se podían ver. Era una forma muy carnal de dividirse.
Otro problema es que conservaban hábitos pecaminosos del pasado. La iglesia en Corinto estaba en una ciudad que se llama Corinto, llena de pecado sexual, de abusos en el alcohol, de injusticias sociales, de clases. Y muchos, aunque vinieron al arrepentimiento y a la fe, seguían o siendo alcohólicos, o siendo pecadores sexuales, o teniendo diferencias sociales con los pobres. Seguían, ya eran cristianos y seguían teniendo esas preferencias. Una tercera cosa que ellos tenían era que abusaban en la celebración de la cena del Señor. Dice, ¿cómo se puede abusar, hermano? ¿Qué hacían o qué? Pues se reunieron más temprano, juntaban más pan y más vino. Los ricos, los que tenían muchos recursos, incluso se llegaban a embriagar y no invitaban a los pobres. Los pobres celebraban aparte y con poca provisión, y ese fue un abuso que Pablo señaló hacia los corintios. También procuraban los dones espectaculares menos útiles. Eso buscaban tener. Querían hablar en lenguas, querían hacer milagros, querían interpretar lenguas, querían tener discernimiento de espíritus, cosas así que parecieran muy poderosos. Pero otros servicios como otros dones como el don de servicio, el don de proclamación, los dones de dar, esos no los buscaban. No les importaba servir a otros, les importaba figurar, que los vieran como muy importantes, como muy poderosos. Era un dones egoístas, pues eso es lo que estaba pasando. Hoy, por ejemplo, vemos a los hermanos pentecostales que te gustan de esos dones, de sanidades, de cosas así, pero también sirven y también dan y también cuidan a sus hermanos. No, aquellos no, nada más querían figurar, pero sin dar, sin servir. Había pecados tan graves como el incesto, y nadie le decía nada a ese hombre que estaba con la mujer de su padre. Es algo tremendo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y ese solamente era un espejo o una manifestación de que había deficiencias espirituales muy severas en la iglesia. De hecho, practicaban una religión sin amor. Y la religión sin amor no sirve. Por eso el apóstol Pablo, allá en el capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales, dice, procuren los mejores dones. O sea, los dones de servicio, procúrenlos. Más que las lenguas y las interpretaciones, ¿no? Procuren los dones de servicio. Pero yo les muestro un camino más excelente todavía. Así termina el capítulo 12, y el capítulo 13 empieza cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, me voy a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. O sea, vengo a ser sin sentido. Como una batería, ¿no? Suena, pero no te da un tono, no te da una armonía. Así pasa con el tener muchos dones, pero no tener amor. Así que tenían una religión sin amor. Y el último pecado que les menciono, la falla que tenían y que era más grave quizá, o grave como todas las demás, es que ponían en duda el apostolado de Pablo. Dice, pues él ni era de los 12, él no anduvo con Jesucristo, ni con ninguno de los discípulos, y vino aquí a querernos enseñar. Y empezaban a pensar mal de Pablo y de Jesucristo, que lo tomó por soldado, porque a Pablo no lo invitó Pedro ni Juan, lo invitó al Señor Jesús mismo y lo mandó a los gentiles, ¿no? Bueno, estos son los problemas principales que los corintios tenían en su agenda pendiente, y Pablo sabía de todas esas cosas y los visitó y les mandó cartas porque el cuidado de Pablo se multiplicó. Más que enojo o ira, él tenía preocupación por ellos, una profunda preocupación pastoral. Así que no solo mandó una carta regañona muy fuerte, sino emprendió una serie de cuidados pastorales muy, muy intensos. Él había dedicado 18 meses a la siembra de la iglesia en Corinto.
el cuidado más abundante que había tenido en ciudad alguna. Se enteró de las divisiones estando en Éfeso, escribió una carta desde ahí, la envió con Timoteo. Dijo, eso debe resolverse, no pueden seguir divididos en una sola iglesia. Visitó a los corintios y hubo quien lo insultara en persona. Eso no lo sabíamos, pero aparece ahí en el libro de los Hechos. Envió una carta severa que se la demandó con Tito. Dijo, Tito, lleva esta carta y léela a los hermanos de Corinto. Una carta muy severa que él sabía que podría producir alejamiento para siempre o podía producir arrepentimiento. Esa carta se perdió. Aunque algunos piensan que es parte de la primera carta, en realidad la carta está perdida. Y la preocupación llegó a Pablo, que cuando mandó a Tito con la carta dura, dijo, oiga, nos llegan noticias de que Tito ya viene de regreso. Y estando ahí en Éfeso dijo, vamos a recibirlo a Tito. No podía esperar a que llegara Tito hasta acá y le dijera qué pasó. Así que agarró el barco y se fue a Macedonia, y allá por Filipos probablemente se encontró con Tito que venía de regreso. Ahí lo esperó en la iglesia de Filipo. Le dijo, ¿cómo le fue? ¿Cómo están? ¿Qué dijeron los hermanos de Corinto? Platícanos, Tito. Le urgía saber de ellos. Y gracias a Dios porque el reporte que Tito trajo estuvo lleno de consolación para Pablo. Es una reprensión pues que causa gozo, ¿no? Si nosotros no reprendemos a un hermano que anda mal, pues no nos metemos en problemas, pero tampoco lo estamos ayudando a ese hermano que anda mal. Entonces, más que criticarlo, más que difamarlo, más que expulsarlo de la iglesia, más que cortarle el habla, es tiempo de reprenderlo. Y reprenderlo directo, en persona. Decir, oye, ven hermano, ven, hay esto y esto es grave, es delicado, Dios no quiere eso. Vamos a orar por ti, vamos a orar juntos, ¿qué te parece? Es una reprensión que debemos hacer porque eso producirá gozo. La carta que él escribió tan fuerte tuvo mejores efectos que su amonestación presencial de Pablo. Eso hay que verlo. Los mensajeros fueron siervos de Dios también. Timoteo y Tito fueron los que llevaron la primera carta y la carta regañona. Timoteo y Tito, hay que pensar bien a quién mandamos para una misión como esa. No buscaríamos al más chismoso, ve, dile, porque entonces sí nos meteríamos en problemas. Tiene que ser alguien muy espiritual, que ame a esa iglesia también, que ama al Señor, que honre la palabra y que sea fiel mensajero. Eso es importante que hagamos cuando queremos amonestar a alguien. Ahora, la amonestación debe estar inspirada por Dios. Que Dios es el que nos motive para hacerlo. Que hayamos orado bastante al Señor para que Él nos dé las palabras exactas. Que hayamos leído la Escritura para que encontremos el consejo sabio, directriz. Entonces tendremos una reprensión de gozo. Debe estar motivada nuestra reprensión por el amor a esos hermanos más que por odio o coraje o cualquier forma de sentimiento, por celo. Siento celos, le voy a regañar a ese señor. No, si tienes amor, amonéstalo. Y que se note el amor con que lo estás amonestando. Si nada más es por coraje, ni le digas nada. No le digas nada por coraje. O si lo que pasa es que tienes envidia, calla la boca. No se trata de irle a señalar la envidia que tienes, porque eso se siente, se nota, se percibe. Debe estar motivado por amor a esos hermanos que han fallado. Como un padre que disciplina a su hijo. O como una esposa que le llama la atención a su esposo. Si lo hace con amor, con un evidente amor, más que con un tono dulzón así, ridículo, no. Que se note que le ama y que por tanto amor le está diciendo lo que está mal. Debe ser una amonestación pertinente, o sea, en el momento que se está presentando el asunto hay que hacerlo, no guardárselo.
porque hay muchas personas que guardan la amonestación, la guardan, y en una oportunidad, de una sesión de negocios, sacan todos los trapos. Eso no está bien. En el momento pertinente, han fallado, mándale la carta. ¿Te has enterado? Visítalo y díselo. Debe ser pertinente, puntualizando solamente los problemas exactos y señalando la solución que Dios da. Ese tipo de reprensión va a producir un fruto de justicia, una reacción de arrepentimiento en el hermano que cometió el error. Porque ese tipo de respuesta de arrepentimiento produce gozo, hermano. Gozo en el arrepentido. Gozo en el que había sido injuriado. Gozo en el que mandó la reprensión. Gozo en los mensajeros. Esa amonestación produjo gozo en los corintios, produjo gozo en el hermano que había sido amonestado, produjo gozo en Tito, que regresó con la buena noticia, y produjo gozo en Pablo. Pero, señores hermanos, ese gozo llega hasta el cielo, porque la palabra que el Señor envió, cumplió su objetivo. Llegó, tocó corazones, sanó almas y produjo bendición en todas direcciones. Dios nos haga buenos amonestadores, oportunos, bíblicos, amorosos, cuidadosos. Pablo había mostrado su amor desde que sembró, desde que plantó, desde que organizó la iglesia, desde que mandó las cartas, desde que se los visitó, desde que mandó mensajeros. Él estaba haciendo evidente su amor para con ellos, y así debemos ser, para que entonces tengamos derecho de regañar a alguien. Si nunca lo hemos ayudado, nunca lo hemos apoyado, nunca lo hemos aconsejado, al contrario, lo hemos abandonado y luego queremos ir a regañarlo, no es así. Por eso debemos llevar una vida de servicio siempre, para que el día que llevemos una palabra de amonestación sea válida y sea fructífera y produzca un gozo multidireccional que solamente la amonestación de Dios puede traer a las personas. Somos responsables de esas cosas, ¿no? Así que vamos a poner mucho cuidado en este capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Les invito a leerla después otra vez. Ahora conéctense al culto que ministra la Convención Nacional. Ahí les mando la liga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu amonestación, por tu mandamiento, porque sin duda necesitamos de tus amonestaciones, de tus estatutos, de tus mandamientos, de tus promesas y de todo lo que viene en la palabra tuya. Nosotros somos mensajeros como Tito o Timoteo. Queremos ser fieles, Señor, en esto, que primero mostremos amor, servicio, cuidado, preocupación, oración por los demás, y luego podamos ejercer esa amonestación que tú quieres que llevemos a hermanos que han fallado. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les use grandemente. Siempre alegres, rebosando en gratitud, somos los que a Dios amamos.
de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima